familia, feliz y bendecido día. Soy Erika Correa. Y yo soy Alberto Lozano y sean bienvenidos una vez más a Días Saludables. Claro que sí, este espacio de salud y de estilo de vida saludable que fue diseñado para que todos conozcamos más a fondo las enfermedades y así las podemos prevenir. Como dicen, el conocimiento es el poder. Claro que sí. A la orden, este consultorio grande para todos ustedes, para que tengan la oportunidad de conversar no solo con nosotros, sino con nuestros especialistas que vienen aquí a compartir su conocimiento con todos ustedes. Claro que sí, quiero recordar a los televidentes que este programa es en vivo y que ustedes directamente pueden realizar la consulta a través de estas líneas que aparecen en pantalla. Chicos, gracias. Ustedes por medio de estas líneas pueden realizar la consulta, o usted, profesional de la salud que quiere participar del programa, puede decir, Erika, o decirle a la producción, soy profesional, trabajo en esto y me gustaría acompañarnos en Días Saludables. Claro es el canal de las puertas abiertas, es la Casa Grande del Caribe, es el consultorio más grande del Caribe. Así es, Erika. Tema del día de hoy. Bueno, Eril, el objetivo de nuestro programa siempre es orientado hacia la presentación, orientado hacia la prevención, orientado hacia la educación. Y hoy vamos a hablar de un tema que es un poco delicado, pero que es de deber hablarlo. Hoy vamos a hablar de la concienciación acerca del autismo, una condición cada vez más frecuente y que afecta a nuestros niños y que tenemos que estar muy atentos para detectarlo a tiempo. Bueno, y ojo, aclaramos, ¿cierto? Es una condición, no sí, es claro, una enfermedad. No es una enfermedad. Claro que sí, los dejamos con esta cápsula informativa para que vayan preparando un poquito las preguntas. Ya volvemos. El autismo no es sencillo de identificar a simple vista o con algún examen de sangre. Es por esto que actualmente un diagnóstico de autismo incluye una evaluación del desarrollo realizada por un médico que verifica si el niño está aprendiendo habilidades básicas para su edad o si hay retrasos. Dentro de los signos de autismo se encuentran los siguientes: pocas sonrisas o ninguna, sonrisa evidente y contacto visual limitado, poca o ninguna respuesta al nombre, ningún intercambio de gestos como estirarse o saludar, cantidad escasa o nula de palabras y presenta un retraso en el desarrollo del lenguaje. Prefiere estar solo, pero el doctor con experiencia del tema nos aclarará con más detalle todo sobre el autismo. Bueno, claro que sí, tema del día del autismo. Recuerden, nuestras líneas activas son estas, donde ustedes pueden realizar la consulta, pero antes nos van a contar de quién se trata nuestro invitado. Y en Días Saludables nos acompaña el terapeuta ocupacional Jorge Bastidas González. El terapeuta Jorge Bastidas estará hablando en el programa sobre el autismo. Doc, bienvenido. Jorge, adelante. Bienvenido, Alberto, bienvenido. Hola, estaba en deuda con Jorge. Sí. Hola, Erika. Hola, bienvenido a tu casita, Siéntate adelante. Muchas gracias. Doc, algo muy importante al inicio del programa. Primero, gracias por sacar ese espacio para toda la familia de Telecaribe, pero algo muy importante al inicio del programa que dijo Alberto es una condición, el autismo, no es una enfermedad. Hablemos, ¿qué es el autismo? Explíquemosle un poquito a los televidentes. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y a toda la audiencia. Gracias también por invitarme, tenerme en cuenta para este tema tan hermoso, tema muy controversial, como lo dijo Alberto hoy en día. Es una palabra muy delicada, la cual ha tenido mucho auge durante el último tiempo. En realidad, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que puede afectar diferentes áreas del desempeño de los niños. Puede afectar la parte social, puede afectar la parte comunicativa, puede afectar la parte cognitiva y en algunos casos muy frecuentes también puede afectar la parte de procesamiento sensorial. No existe una claridad de que el autismo se produce por esto, así que todavía hoy en día estamos en estudios para poder detectar cuál es el origen. O sea que no podemos decir, Doc, disculpe, no podemos decir cuáles son los factores de riesgo porque un niño por los que pueda padecer, ¿no?, o nacer con autismo. Eso es una incertidumbre en realidad todavía, porque puedes encontrar familias de 4 hermanos donde hay un niño dentro del trastorno del espectro, como puedes encontrar familias donde los 3 hermanos tienen las características y están dentro del trastorno del espectro. Entonces no existe una claridad exactamente sobre el origen de la condición. ¿Y existe de pronto ese antecedente familiar? ¿También puede ser un factor o puede ser aleatorio que nunca en la familia se haya presentado? La carga genética. Y que, digamos, una pareja recientemente tenga un hijo y tenga esta condición. Puede ser un factor a tener en cuenta y hoy en día de estos niños que son estudiados y analizados para poder detectar, porque
es importante poder decir que todo lo que parece ser autismo no es autismo. Okay. Existe hoy en día muchos diagnósticos diferenciales para poder determinar y muchos criterios diagnósticos para poder determinar que este niño está dentro del espectro autista. Y esto es muy importante también, y uso esta palabra porque el tema técnico, el diagnóstico hoy en día técnico utilizado se denomina trastorno del espectro autista, ya que anteriormente teníamos diferentes tipos de autismo de acuerdo al nivel de funcionalidad y a las características. Teníamos el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo. Con la actualización del último manual de diagnóstico de las enfermedades mentales, lo que hicieron fue meter todo en un solo espectro denominado trastorno del espectro autista. Bueno, Doc, ¿y a qué edad más o menos o cuándo podemos detectar que nuestro niño tiene el espectro o padece el espectro autista? Esa es una pregunta supremamente interesante y la voy a compartir desde lo que sucedía anteriormente a lo que está sucediendo en la actualidad. Perfecto. Anteriormente podrían llegarte los niños a partir de los 3, 4, 5 años en adelante. Habían otros niños que te llegaban en edades muy avanzadas con unas características comportamentales en los 7, los 8 años. Pero yo aquí tengo que trazar una línea diferencial en algo que lo hemos podido ver desde la práctica clínica que venimos ejecutando durante los últimos 8 o 10 años. Y es que nosotros tenemos un programa hoy en día que se llama Proyecto Bebé, donde estamos haciendo monitoreo y control del desarrollo madurativo de los bebés durante los primeros meses de vida. Y yo tengo que decirte una historia, Erika y Alberto, y a todos los televidentes, que nosotros hemos logrado ver signos de alarma a partir de los 7 meses, de nacidos, ya, que ese niño que se va a su casa y sigue desarrollándose y pasan los meses, esa bandera roja que tú prendiste ahí, a los 18 meses te está regresando ese niño a control, ya con unas alarmas prendidas que lo relacionan y lo ubican dentro del trastorno. Ahora que tú acá hablas de esas alarmas o esas alertas rojas, ¿cuáles son esos signos que un padre que está con un hijo recién nacido, que está evaluando constantemente su desarrollo, tiene que tener en cuenta para identificar que tiene que acudir a una consulta con el pediatra o con el neuropediatra? Ok, un signo muy característico que uno encuentra en los motivos de consulta se relacionan básicamente con el compromiso que hay a nivel de la comunicación, del lenguaje del niño. ¿Por qué? Porque el niño de pronto o no ha desarrollado el lenguaje expresivo y en algunos casos el comprensivo, como el niño que desarrolló lenguaje, algunas palabras antes del año y llegaron los 16, 18 meses y el niño dejó de hablar. Esto es un signo muy característico donde podemos prender nuestras alarmas para poder decir algo está pasando con el niño. O sea, es importante aclarar entonces que cuando un niño se detiene su desarrollo del lenguaje o no está teniendo un adecuado desarrollo del lenguaje, es una alerta que no significa que tenga autismo, pero que hay que prestarle atención. Es un aspecto súper importante a tener en cuenta. Bueno, Doc, disculpe, ya que tocó el tema, Albert, ¿cuál es la diferencia que puede marcar que a ese niño cuando detectamos eso lo llevemos inmediatamente a que lo atienda un médico? ¿A qué? Lo dejemos desaparecer. Es que de pronto él está lento en el desarrollo. Es lentico, que digamos. También puede pasar. No todos los niños tienen la misma velocidad. Pero ¿cuál es la diferencia del desarrollo del niño, de la calidad de vida del niño? Hoy en día el sistema de salud de alguna manera trabaja muy rápido, por decirlo así, y los médicos tienen muy poco tiempo en realidad dentro de una consulta para poder hacer un análisis muy preciso que les permita a ellos poder detectar algún signo de alarma. Entonces, cuando este papá toma la decisión, para mí personalmente un criterio supremamente importante es lo que pueda pasar en un entorno muy cotidiano para el niño, como por ejemplo puede ser el jardín infantil. Ahí hay un entorno, un contexto que va a marcar mucho algunos criterios para poder decir yo voy a ir a consultar con el médico para poder determinar qué pueda estar pasando con mi hijo. Claro. Porque así como está la parte comunicativa, puede estar la parte social. Ese niño que se aísla, ese niño retraído, ese niño ensimismado, porque no necesariamente dentro de los criterios diagnósticos están los niños que pueden tener ciertos estereotipias o movimientos repetitivos. No necesariamente estas características se asocian dentro del trastorno del espectro, sino que de alguna manera puede estar asociado a algún otro factor importante a tener en cuenta dentro de su desarrollo. ¿Por qué hoy en día se diagnostica
tantos niños con autismo o con este tipo de condiciones como déficit de atención o hiperactividad? Porque anteriormente pues era el niño inquieto del salón, pero de pronto nadie hacía nada por él. No sabíamos qué tenía. Bueno, aquí yo soy un hombre creyente y Dios nos ha regalado la ciencia y la ciencia ha avanzado mucho y nos ha permitido poder hacer de manera muy temprana conocer sobre el desarrollo madurativo, lo que se conoce como la funcionalidad del desarrollo del ser humano, y poder entender que los mecanismos de disfunción pueden aparecer tempranamente. Y de alguna manera existen hoy en día muchos niños, como lo dice Alberto, diagnosticados. Yo puedo atribuir en gran parte yo soy de los que dice, para mí la pandemia no tuvo nada que ver con el hecho de que se disparara el diagnóstico. Esto es algo que ha venido en aumento desde hace muchísimo tiempo. Puede ser las redes sociales también, que estamos mucho más abiertos. De pronto, más allá de las redes sociales, digamos, es lo que abarca o el impacto que pueda tener la tecnología sobre el desarrollo madurativo de tu hijo. Hoy en día, de pronto, para las madres y los padres y las nanas es más fácil poner al niño en una pantalla para que coma algo y que no sea consciente de algo. Ese niño se podrá aislar dentro de esa actividad de alimentación, pero no necesariamente este niño en el tiempo va a estar dentro del trastorno del espectro. Okay. Bueno, vamos a una pequeñita pausa de comerciales y ya regresamos con más de Días Saludables. Tema del día, el autismo. Bueno, familia, gracias por continuar con nosotros. Esto es Días Saludables y el tema del día estábamos hablando sobre el espectro autista. Doc, existen pues mitos, vamos a ver si son mitos o realidades. Mitos o realidades con respecto al autismo. Muchas madres le tienen miedo a vacunar a los niños porque lo relacionan, no es que la relación de la vacuna con el autismo. ¿Es real? Yo ya te vi la cara y me di cuenta que no. O sea, la teoría conspirativa sí es real. Existe un movimiento de hace más de 20 años donde un doctor asoció en unos casos muy pequeños de que los síntomas relacionados con el trastorno del espectro afloraron luego de aplicada la vacuna y desafortunadamente la víctima fue la del sarampión. Todas las entidades pertinentes tomaron decisiones para hacer estudios y no se comprobó porque lo atribuían a un solo componente que era el que producía o activaba todos los síntomas del diagnóstico, pero los resultados fueron que de algunas vacunas extrajeron el componente, fue reemplazado por otro para poder seguir aplicada, pero igual la incidencia y el aumento del diagnóstico siguió, y eso fue lo que terminó desbaratando esa teoría conspirativa. Bueno, detrás de cámaras, ahora en la pausa de comerciales estábamos hablando y Albert te hizo una pregunta sobre estos extremos que también vamos a ver si es mito o realidad, sino es que el niño tiene el espectro autista, es súper dotado o es retraído, muy retraído. Esos dos extremos tienen algo que ver con muchas películas que hemos visto. Hoy en día podemos ver y hemos podido tratar con autismo de diferentes tipos de niveles de desempeño, por decirlo así. Ya existen los niños o adolescentes y adultos con características muy claras de un nivel de inteligencia supremamente alto, por encima de lo esperado para su edad. Como podemos ver, que desde el punto de vista social es muy retraído y se aísla, como podemos ver aquel que tenga ciertos tipos de rituales o comportamientos repetitivos. Un ejemplo, que de pronto no pasa por allá, sino que pasa por este lado porque sencillamente dentro de su percepción este aspecto no existe, no lo hace sentir cómodo y pasa por este lado. Podemos ver algunas personas con autismo que de pronto responden de manera muy aversiva a algunos sonidos, por ejemplo, el ruido fondo que hay aquí, el ruido blanco que hay de fondo de los aires, de las máquinas, para ellos pueden ser muy recibidos y aterrador. Y le puede generar una respuesta un poco aterradora, se puede ver como aterradora. Entonces, de verdad que vamos a encontrar diferentes tipos de características. Es importante también que se sepa que lo que se está haciendo hoy tempranamente, de alguna manera nos está ayudando a generar comportamientos mucho más funcionales y generar mayor independencia en la población diagnosticada temprana dentro del trastorno del espectro. Y eso creo que es el miedo de las familias, por ejemplo, de un padre o de una madre, cuando se encuentra con este diagnóstico, y es ¿qué tan funcional puede llegar a ser un niño con autismo? O sea, si es intervenido tempranamente.
o porque de pronto la idea es que de pronto el niño no alcance un nivel de desarrollo adecuado. Entonces, ¿qué tanto, digamos, qué papel juegan las terapias y todo este tipo de intervenciones que hay hoy en día con respecto al desarrollo de estos niños? Excelente. Esa es una pregunta supremamente importante y de pronto voy a darte una respuesta de acuerdo al contexto, la importancia que tiene el poder decir qué es lo más importante que puede tener un niño o una niña dentro del trastorno del espectro, la conciencia que pueda tener esa familia sobre las necesidades de su hijo. Claro. A partir de ahí se podrán tomar decisiones a que se cumplan la funcionalidad de sus roles. Independientemente del diagnóstico, puede ser trastorno del espectro, síndrome de Down, parálisis cerebral, lo que sea, lo más importante es que nosotros promovamos la participación de nuestros niños. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que llevarlos a un contexto escolar y esa va a ser la mejor herramienta de estimulación, es poder llevar a estos niños a participar de aulas educativas que les generen aprendizajes como los niños que no pueden tener el diagnóstico. Anteriormente te causaba mucha curiosidad, hace muchos años atrás, ver un niño o un adolescente con síndrome de Down. Hoy en día tendremos que acostumbrarnos y aceptar que van a haber más de 1, 2, 3 personas que respondan diferente al olor del perfume de uno, que respondan diferente a la iluminación, que respondan diferente a ciertos estímulos. ¿Por qué? Porque hacen parte de las características. Y desde el punto de vista terapéutico, la intervención temprana nos permite a nosotros, primero que todo, poder hacer ese coach con padres que nos permita a nosotros darle herramientas de manejo en casa desde cada una de las áreas. Como también poder potencializar esas habilidades y trabajar sobre las necesidades que ese niño o esa niña puedan tener en el momento que son intervenidos. Bueno, en este momento tenemos llamada de televidente de Días Saludables. Buenos días. Hola, buen día. ¿Con quién hablamos? Con Esperanza. Esperanza, ¿de dónde nos llamas? Aquí dice Soledad. De Soledad. Siempre conectada a las mañanas. ¿Cómo? Siempre estás conectadita a las mañanas de Telecaribe. Sí. Bueno, Esperancita, tu consulta para el doc. Dígame. Te escuchamos tu consulta. Ah, ya, lo que le voy a preguntar. Yo tengo un nieto, ya tiene 11 años. Pero él sabe, porque él, o sea, yo lo tuve a él, que lo atendí todo, pero cuando está al lado de los compañeros, él no habla, él no sale así al frente porque le da pena, pero él sí capta todo lo que la profesora diga. Ya, él lo escribe y responde. Es uno de los primeros que él responde, pero de hablar así, expresarse así de sí mismo, no, porque no sabe, como le digo, no sabe expresarse así, le da como pena. Yo Sí, creo que esta pregunta que está haciendo la señora Esperanza es bien importante porque hay otras condiciones como el ser introvertido, Claro. ¿verdad? Que Tímido. no necesariamente tiene que tener una relación, porque todos tenemos diferentes personalidades. Total. Y lo otro que también me parece importante preguntar es que él está también en una etapa como de preadolescencia y eso a veces también algunos niños también lo afecta. Los cohíbe en muchas cosas. ¿Qué dice Jorge? Señora Esperanza, gracias por amar a su nieto como lo hace. El mundo necesita más abuelas como usted. De verdad que es una interrogante súper importante. Ella no habló nunca de que su nieto tenga algún tipo de diagnóstico o algo, habló de unas características. Mi sugerencia para usted, señora Esperanza, es busque un partner, un socio, un amigo dentro de ese salón de clases que usted le pueda invitar a su casa a poder analizar el comportamiento de su hijo en un contexto familiar como es su casa, y a ver si existe la posibilidad de que pueda hacer una unión ahí mucho mejor que le permita a él socializar, sentirse más seguro y eso poder ser trasladado al contexto de la escuela o del aula de clases. Genial. Qué buen consejo. Bueno, doc, ¿cómo se realiza el diagnóstico del espectro autista? Bueno, esta es otra pregunta supremamente importante. Desde el punto de vista ético y legal, son los médicos tratantes quienes pueden establecer el criterio diagnóstico de autismo. En este caso sería un psiquiatra infantil y un neuropediatra. Yo personalmente considero que desde el punto de vista terapéutico, de acuerdo a las necesidades que pueda tener el niño, asimismo ya entran en segunda etapa la exploración desde cada una de las áreas a nivel terapéutico.
Por ejemplo, si lo que predomina es el aspecto comunicativo, directamente vamos a fonoaudiología. Si lo que predomina es el aspecto conductual, directamente vamos a ir a psicología. Y si lo que predomina son dificultades de procesamiento sensorial, ahí vamos a ir a terapia ocupacional. Bueno, tenemos una llamada. Pero un momentito, Albert, algo muy importante que tocó el doc es eso. No todos los niños con el espectro autista pues presentan las mismas características. Tienen necesidades diferentes, especialistas diferentes. Sí, es como un grupo interdisciplinario los que tratan a los niños con este tipo de condiciones. Tenemos una llamada de telecariguista. Con buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, con Farid Pineda desde Gaira, Santa Marta. Farid, hola, hola. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, muchas gracias. Mire, yo tengo una pregunta de cuáles son los parámetros o las técnicas para detectar que un niño padece pues ese trastorno, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo fui docente de 30 años y yo siempre escuchaba a algunos maestros que decían, no, ese niño es hiperactivo. Y esa palabra es muy grande porque para determinar que un niño es hiperactivo pues tiene que ser un profesional, un psiquiatra que realmente puede determinar eso. Entonces, ¿quién determina y qué parámetros hacen para determinar que un niño es autista? Muchas gracias y felicitaciones por su programa. Muchísimas gracias, Farid. Farid, muchísimas gracias por tu pregunta. El tema, desde el punto de vista cultural, nosotros de manera muy jocosa nos apropiamos los conceptos y decimos, sí, está en depresión cuando de pronto has tenido un mal día, es hiperactivo o es bipolar, o es bipolar cuando de pronto tienes esos cambios leves dentro del estado del ánimo. Pero en realidad existen unos criterios diagnósticos de acuerdo al contexto para poder determinar si el nivel de actividad de esa persona es de acuerdo al lugar, de acuerdo al contexto, de acuerdo al momento y de alguna manera la frecuencia y la intensidad con la que se pueda presentar esos comportamientos y esas conductas. Porque de pronto tú que fuiste docente durante tanto tiempo te diste cuenta que las conductas de estos jóvenes o alguno en específico se exacerbaba en los momentos del examen. ¿Quién quita que de pronto desde el punto de vista emocional él se sintiera inseguro, que de alguna manera le despertara el poder mostrar algún tipo de respuesta de su cuerpo que lo hiciera ver como un niño más hiperactivo? ¿Cómo está en el caso de algunos niños que sí de alguna manera son denominados como más buscador de movimiento, tienen la mayor necesidad de moverse y esto lo puede hacer ver como un niño muchísimo más activo? Yo quiero hacer una pregunta para antes de terminar y es, ¿qué consejo le darías tú a esos padres de familia que hoy en día están detectando esos signos de alarma a sus hijos y que de alguna manera se niegan a acudir a consulta, a buscar ayuda, porque es difícil afrontar esta situación y entre más temprano sea la intervención, son mejor los resultados? Esa es, de verdad que no sé si denominarle como pregunta o darle otra denominación, porque me parece súper interesante, Alberto, eso que tú comentas, ya que como yo lo dije al principio, el capitán y el timón del barco lo va a manejar ese papá, esa mamá o incluso esa abuela que está a cargo de ese niño. Y de verdad que el poder perder el miedo a buscar ayudas y alternativas terapéuticas es lo que nos puede marcar el pronóstico de desempeño de este niño, porque esa intervención temprana puede tener cierta favorabilidad para poder llevarlo a la funcionalidad de sus roles de acuerdo al contexto y que el niño de pronto, si de pronto por tú el temor de exponerlo al jardín, porque de pronto sientas que lo van a rechazar, cuando hoy en día existe una formación muy fuerte desde el punto de vista de teoría y de práctica en que las escuelas sean inclusivas para poder llevar a tu niño a participar dentro de un aula escolar. Claro que sí. Bueno, pasó el tiempo volando. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, Erika, Alberto, muchísimas gracias. No, estábamos en deuda. Claro que sí. Ustedes, familia, recuerden, todo lo que hagan, absolutamente todo, háganlo con el corazón. Se les quiere mucho. Nos vemos mañana. Y ya saben, aquí vale lo que siempre digo, la prevención es importante. Una vez que tú identifiques que tu niño no tiene un comportamiento o un desarrollo adecuado, consulta. Eso va a hacer la diferencia.